dos, tres. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguidle siempre con valor y la victoria plena os dará. Hermanos, un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo esta enseñanza acerca del libro de Samuel. Por supuesto, hoy nos corresponde seguir hablando del capítulo 2, pero quiero recordar los últimos versículos del capítulo 1, cuando la Biblia nos dice que Ana, gozosa, va nuevamente a Silo y va a entregar a su hijo Samuel al sacerdote Elí para que ministre allí. Una alegría, ¿verdad? Y luego, en el capítulo 2, versículo 1 al 11, vemos cómo ella hace una acción de gracias tan maravillosa. Así termina esta parte de la cual estudiamos la semana pasada. Pero inmediatamente después, en los versículos 12 al 17, nos habla de otra cosa, totalmente diferente a lo que venimos hablando. Y tiene que ver con los hijos de Elí, en este caso, ¿verdad? Y dice la Biblia, y los hijos de Elí, que según el versículo 3 del capítulo 1 son llamados Omni y Fines, eran sacerdotes de Yahvé, y los hijos de Leví, de Elí, eran hijos de Belial. La versión Reina Valera y muchas versiones dicen eran hombres impíos, pero en hebreo es hijos de Belial, o sea, hombres de maldad. Ya eso lo estudiamos cuando manejamos el concepto de hijos de Belial. Los hijos de Elí eran hijos de Belial, no tenían conocimiento de Yahvé, y la costumbre del sacerdocio con el pueblo era que cuando alguien ofrecía un sacrificio, el criado del sacerdote se acercaba con un garfio de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne, y de un golpe lo metía en la cazuela, o en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que el garfio sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. De esta manera hacía con todo Israel, con los que iban allí a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote se acercaba y decía al que sacrificaba: da al sacerdote carne para asar, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quememos primero la grosura y después toma lo que desee tu alma, le decía: no, sino que me la darás ahora mismo, pues si no, la tomaré por la fuerza. Así el pecado de los jóvenes era muy grave delante de Yahvé, porque tales hombres menospreciaban las ofrendas de Yahvé. Cuando les sugerí que leyeran los primeros 8 capítulos del libro de Levíticos, es para que se dieran cuenta las instrucciones claras que tenían todos los sacerdotes con respecto a lo que eran las ofrendas, los sacrificios, ya sea los holocaustos, la ofrenda de paz, ya sea las oblaciones, ya sea la ofrenda por el pecado o por la retribución. Cualquier indicativo de lo que los sacerdotes tenían que hacer, ellos lo conocían. Así que si ustedes leyeron y prestaron atención a la lectura, se darán cuenta que estos 2 hijos de Elí, que por supuesto son sacerdotes también, ellos no están haciendo conforme a lo que la Torá había enseñado o dejaba allí reflejado. Eran sacerdotes, podríamos decir que eran profesionales en su trabajo, pero una cosa es ser un profesional, tener una actividad, y otra en el campo espiritual, por supuesto, y otra es el corazón con el cual nosotros estamos haciendo lo que hacemos.
Así que el corazón de estos dos hijos de Eli estaban muy alejados, de hecho, completamente alejados de lo que era la adoración verdadera a Dios. Y nos dice el versículo 12 aquí que no tenían conocimiento de Yahvé. Es menester recordarles que nosotros a veces no debemos tomar las palabras que están traducidas a nuestro español, tal cual en este caso, de una manera literal. Porque según una de las normas de la hermenéutica, nosotros debemos considerar las palabras literal mientras ese concepto literal no choca con lo que está diciendo el contexto o no choca con lo que hemos nosotros estudiado con respecto al punto. En este caso, ellos tenían conocimiento de Yahvé porque eran sacerdotes. De hecho, los sacerdotes estaban llamados para instruir al pueblo. Ellos eran los que tenían acceso a la palabra de Dios. Ellos eran los que estaban más dedicados al servicio de la adoración y de la lectura de la palabra. Así que cuando dice aquí que no tenían conocimiento de Yahvé, no era el conocimiento tal cual como el que nosotros cada día buscamos cuando leemos las Sagradas Escrituras, que queremos aprender más y más. Aquí la palabra que no tenían conocimiento de Yahvé se está hablando de una manera espiritual, ¿verdad? En el sentido de que si ellos hubiesen tenido conocimiento de Yahvé, ellos fueran temerosos de Yahvé. Porque enseña, Proverbios capítulo 1, versículo 8, que el principio de la sabiduría, del conocimiento, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. En este caso, ellos no tenían ni una pizca de temor de Dios y por lo tanto el autor está diciendo que ellos no conocían a Dios. No había una comunión, no había una relación íntima entre ellos y el Creador. Por lo tanto, todas las barbaridades que vienen haciendo es porque no están tomando en cuenta a Dios. Y ya habían hecho del ministerio completamente diferente a lo que se venía enseñando en la Torá, ya lo habían convertido en un hábito. Porque cuando dice aquí la palabra que la costumbre del sacerdocio o de los sacerdotes en este caso era el hábito. Recuerden que la palabra costumbre es un hábito también. Dice las escrituras que era ya un hábito que había entre estos dos hijos de Belial y el pueblo. Mire cómo dice la escritura, el versículo 13, y la costumbre del sacerdocio con el pueblo era que cuando alguien ofrecía un sacrificio, el criado del sacerdote se acercaba con un garfio de 3 dientes. Debemos más o menos recordar cuando estudiamos la adoración a través de los tiempos, dentro de los implementos que se usaban para hacer los sacrificios, había un garfo de 3 dientes, pero que se usaba en el altar del sacrificio. Y este garfio, ¿verdad? Lo sacaban de allí y lo usaban con otro propósito que dice para sacar la carne. Y de un golpe lo metía en la cazuela, en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que el garfio sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. De esta manera hacían con todo Israel, con los que iban allí a Siria. O sea, ya ellos sabían, el pueblo sabía, bueno, cuando lleguemos allá ya sabemos lo que va a suceder. Pero no todos estaban de acuerdo con esto. Los que eran verdaderamente temerosos de Dios justo, le recriminan. Porque dice el versículo 3, y si el hombre, voy a leer el versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, recuerden que leímos cuál era el procedimiento, o conocemos ya según Levítico capítulo 1 al 8, cuál es el procedimiento para esta ofrenda de paz. Esta es una ofrenda de paz. En la ofrenda de paz, aparte que se le ofrecía a Yahvé, la parte que le correspondía a él, que era lo que se dice en la Biblia, la grosura, ¿verdad? También los sacerdotes que participaban de esta ofrenda de paz
tenían el privilegio de recibir el pecho y la espaldilla, ¿verdad? Y el resto le quedaba al oferente junto con su familia. Había una comunión entre todos con respecto a la víctima que se ofrecía. Y por eso dice el versículo 15 que antes de quemar la grosura, ¿qué sucedía antes de quemar la grosura? El criado del sacerdote se acercaba y decía al que sacrificaba, da al sacerdote carne para asar, que ya también leímos que en ningún momento esta carne se podía asar, sino que tenía que ser cocida. O sea, todo en contra de lo establecido por Dios, simplemente para ellos satisfacer su gula y para satisfacer su deseo carnal. Porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Otro error, la carne que debía tomar los sacerdotes era cocida. Y dice el versículo, y si el hombre le respondía, quememos primero la grosura, la persona justa en este caso, primero quememos la grosura, porque dentro de todos los sacrificios, todos, lo primero que te tenía que dar era para Yahvé, lo primero. Y ellos hacían toda esta falta, lo hacía antes de quemar la grosura. En este caso, ellos estaban primero que Dios. Ellos estaban actuando, si viviéramos ellos vivieran este tiempo donde nos dice la Sagrada Escritura que debemos buscar primeramente el reino, primero Dios y luego nosotros. Bueno, ellos estaban haciendo lo contrario, era primero ellos, o sea, Dios no estaba dentro de su corazón. Por eso el temeroso le decía, quememos primero la grosura, porque él también tenía conocimiento de cómo era el sacrificio de paz. Vamos primeramente a darle al Dios, vamos primeramente a darle a nuestro Creador. Y bueno, vas a actuar incorrectamente, ok, pero primero haz lo que tienes que hacer. Ni aún eso. Por la forma en que le respondía, le decía, no, lo vamos a hacer, este era el criado del sacerdote, lo vamos a hacer como ya lo hemos venido estableciendo. Y entonces dice el versículo 17, así el pecado de los jóvenes era muy grave delante de Yahvé, porque tales hombres menospreciaban las ofrendas de Yahvé. Esto era lo que estaba sucediendo con los hijos de él. Estaban, recuerden, en los sacrificios de paz eran actos que hacían voluntario el piadoso como un asunto de reconocimiento o por las bendiciones que había recibido. Era un momento de gozo, pero todo esto cambiaba cuando llegaban a Silo, al tabernáculo, y los sacerdotes estaban hollando los sacrificios, estaban hollando y estaban llevando que el pueblo pecara. Aparte del gran pecado que ellos habían cometido personalmente, llevaban también al pueblo a pecar. Los que estaban enfrente de estos sacrificios estaban haciendo todo lo contrario. Entonces vamos a recordar que eran las cosas malas que hacían. Número uno, tomaban la carne antes de la grosura, que era el primero que tenía que ser servido y honrado era Dios. Segundo, querían tomar la carne de lo que no le correspondía. O sea, ya ellos menospreciaron y despreciaron lo que Dios les había asignado. Recuerden que los levitas, los sacerdotes, se les había asignado las las minjas, las ofrendas de granos, les había asignado, en este caso, cuando era ofrenda de paz, cierta parte de la ofrenda, como era el pecho y la espaldilla, se les daba de los diezmos y de las primicias, se les daba todo eso, pero ellos no estaban satisfechos con lo que el Señor les había provisto. No, ellos querían otra cosa aparte de lo que el Señor les estaba ofreciendo. La tomaban cruda, cuando tenía que ser, en este caso, cocida, y también ellos le querían usar la carne para asar, cuando no era permitido la carne asada. O sea, todo
lo estaban haciendo mal. Todo había sido causa de pecado. Por eso se habla de estos hijos de Belial, hijos malvados. El contraste, y aquí donde vamos a ver el contraste entre lo que venía siendo Samuel y lo que venían siendo los hijos de Eli. Nos dice de Eli, nos dice el versículo 18, y Samuel ministraba en presencia de Yahvé siendo niño, ceñido de un efod de lino. Además, su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba todos los años cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Cada año su mamá durante el tiempo cosía, era una costumbre también de las hebreas en aquel tiempo. Y ella entusiasmada cada año cuando se secaba el momento de las fiestas, ella iba a ver a su hijo y le iba a dar una nueva túnica. Él estaba ministrando a corta edad. Y dice el versículo 20, y Elí bendecía a Elcana y a su mujer diciendo, Yahvé te dé descendencia de esta mujer por el préstamo que ella hizo a Yahvé, por la dedicación, ¿verdad? Y se volvían a su lugar. En vista de todo esto, Elí, el padre de Ovni, de Fines, está muy contento con esta madre, a la cual él en un momento determinado pensó de ella equivocada, y ahora ha llegado el momento del gozo y ya contenta, le dice al Cana que esta mujer te dé hijos, más hijos, aparte del que has recibido. Ahora recuerden que Elí era un sacerdote y estaba actuando como un profeta en este caso, y le da aquí una esperanza, le da una bendición, le dio palabra de bendición. ¿Y qué sucedió? En el versículo 21, y Yahvé visitó a Ana y concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Maravilloso, ¿verdad? Lo que sembramos recogemos, y cuando damos nuestro servicio al Señor en el momento menos esperado, en el tiempo del Señor, Él le respondió a Ana. Ana pensaba que se iba a quedar sola nuevamente, pero había ya, para ella era suficiente, imagínense esto, para ella era suficiente haber tenido un hijo. Y no solo eso, sino que también era muy grato para ella saber que su hijo estaba ministrando junto con él y aprendiendo de él. Y dice las Sagradas Escrituras, y creciendo en presencia de Yahvé. Está creciendo, están pasando los años. Recuerden cuando pasamos del versículo 17 al 18 y llegamos y vamos a tomar otra vez el versículo 22. Esto es una lectura que hacemos nosotros en un minuto, pero aquí está pasando el tiempo. Dice la Sagrada Escritura que cada año ese niño que lo dejó muy prematuro, como de 3 o 5 años, va creciendo. Y en ese crecimiento, en ese aprendizaje de él, los hijos de Eli siguen y están todo el tiempo pecando, todo el tiempo. Por eso hablamos de un contraste. Ahora, fíjense qué contraste, ¿verdad? 2 hijos del sumo sacerdote y un hijo de una mujer que ni siquiera pertenecía al sacerdocio. Para servir al Señor, no, lo que debe haber es un corazón dispuesto. Y aquí hay como la ironía, ¿verdad? Cuando deberían ser Elí junto con sus hijos, el ejemplo a seguir, no lo son. Mientras que el hijo de una mujer que puso en su corazón pedírselo a Dios y dedicárselo a Dios, está creciendo, por supuesto. Esta es la misma palabra o la misma idea que utiliza el médico Lucas en el capítulo donde dice, capítulo 2, más o menos por allí, donde dice que el Señor Jesús crecía. Vamos a leerlo aquí
Es lo mismo. Iba pasando el tiempo, ¿verdad? Vamos a ir a Lucas, un momento. Capítulo 2. Versículo 52, el último versículo del capítulo 2. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en favor para con Dios y los hombres. Esto era lo que estaba sucediendo también con Samuel. Estaba creciendo en favor a los hombres y sobre todo con favor a Dios. Nuestras vidas pueden tener un procedimiento y la vida de otro procedimiento. Pues no debemos fijarnos en el procedimiento de los demás. Debemos saber cuál debe ser nuestro procedimiento. Cuando otros hacen cosas indebidas, nosotros tenemos que hacer lo correcto. Aquí el marcado contraste entre los personajes, los que deberían no son, y los que, entre comillas, no son, lo son, en este caso. Un gran ejemplo, el cual nosotros debemos imitar. No hay limitación para servir al Señor. No se requiere tener tanto conocimiento de las Sagradas Escrituras. No se requiere conocer toda la Biblia. No se requiere cuánto tiempo o desde qué familia vengo yo en el cristianismo. No, lo que se requiere es un corazón contrito y humillado para servirle al Señor. Llegamos a los siguientes versículos cuando está en este crecimiento. Los versículos 22 al 26 vemos lo que sucede con Elí. Por supuesto, los piadosos están acusando a los hijos de Elí, pero ¿qué está haciendo Elí? Bueno, vamos a leer el versículo 22 al 26. Dice, y Elí había envejecido mucho y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel. Cuando dice oyó, porque le están comentando los otros hebreos, los piadosos. Le están diciendo, mira lo que están haciendo tus hijos. Pero Elí no hacía nada. Dice la escritura. Todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Ya estudiamos eso de las mujeres que servían desde el primer día que se estableció el tabernáculo en el desierto. Vimos a mujeres consagradas que se dedicaron completamente al servicio del Señor y es algo parecido que sucedió cuando José y Miriam, ¿verdad? Van a presentar al Señor Jesús al templo y en ese lugar, por cierto, estaba otra mujer llamada Ana, anciana, que profetizó acerca del Hijo, porque ella, después de haber quedado viuda, se consagró al Señor. Era costumbre en aquel tiempo, no era algo obligado, esta era una forma también de un voto, así como Ana hizo un voto con Samuel, estas mujeres hicieron un voto de consagración, pero no lo hicieron por un tiempo limitado, sino ilimitado. Estaban allí, en este caso, en el tabernáculo, ministrando, pero lamentablemente, basado en la autoridad que estos sacerdotes, hijos de Eli, tenían, y en medio de toda esta situación, se están cometiendo actos de fornicación que aún Elí lo sabía. O sea, era una cosa terrible, aparte de que despreciaban la ofrenda, aparte de que no colocaron nunca al Señor primeramente, aparte de eso, tenían una depravación moral, una depravación increíble. ¿Y qué hacía él? Dice el versículo 23 y les decía, ¿por qué hacéis tales cosas? Pues estoy oyendo hablar de vuestras malas acciones por parte de toda esta gente. No, hijos míos, no es bueno el rumor que estoy oyendo. ¿Por qué hacéis pecar al pueblo? Porque hacéis pecar al pueblo. Aquí no hay signo de interrogación. Porque hacéis pecar al pueblo de Yahvé. Así estaba hablando Elí. Pero ese no era ni siquiera el tono que él tenía que usar.
porque al usar un tono de esta manera, me imagino la expresión que él usaba para dirigirse a sus hijos, ¿verdad? De una manera tan dócil, cuando aquí se está cometiendo una aberración. Es una aberración. De hecho, según enseñan las Sagradas Escrituras o en la Torá, Elí debía haber sido el primero en ser testigo para que estos dos personas fueran apedreadas. Pero él no hace nada de esto. Vemos a un hombre débil, pues, para hablar con claridad a sus hijos. Él dice que oía, pero él también veía, pero está utilizando, ni siquiera tenía tanto temor, qué sé yo, a sus hijos, no sé qué tipo, cómo podríamos nosotros llamar, que ni siquiera él decía, mira, yo me he dado cuenta, sino yo oigo, como para que culpara a otros. Aunque oía, él también lo veía. Porque que eso no empezó allí. No empezó allí, eso empezó desde hace mucho tiempo. Y a veces nosotros somos culpables, a veces somos culpables de la conducta incorrecta de nuestros hijos. A veces. Recuerden que hablamos ya estos días que no necesariamente porque nuestros hijos en un momento determinado se aparten de la fe o tengan una conducta incorrecta, nosotros vamos a ser culpables. Ya estudiamos eso, ya lo demostramos a la luz de las Sagradas Escrituras, pero aquí entra una excepción también. A veces, y allí es donde entra la conciencia de cada uno de nosotros, saber por qué nuestros hijos actúan de la manera en que están actuando. Porque también puede existir que no puede existir, existe, sin más la palabra, existen que de repente Eli pudo tener estos dos hijos y de repente si Samuel, un ejemplo, fuera su hijo, Samuel hace algo diferente, como sucedió en el caso de Jacob, que tenía 11 hijos, que bueno, pues qué terribles eran esos 11 hijos, pero había uno, ¿verdad? Que era por decir maravilloso, que era José, ¿verdad? Allí lo vemos. Y no dependió, en este caso, de Jacob, sino que dependió de José. Y muchas veces nosotros nos quedamos satisfechos y decimos, no, de repente esto no es culpa mía, porque si no, aquí está José, ¿verdad? O la gente puede decir, no, no creo que sea culpa del hermano o la hermana, porque ahí está José. No, José tomó su propia decisión. Eso es algo totalmente diferente, porque existen temperamentos, existe carácter en que una persona, independientemente del lugar en que viva, independientemente del lugar en que se críe, la información que reciba, hemos escuchado y hemos visto de personajes históricamente que crecieron en lugares pobres, privados de tantas necesidades y que lucharon en su vida y se levantaron y prácticamente fueron buenas personas, cuando los que tenían demasiado eran todo lo contrario. Así que no dependía del lugar, ni de la posición económica, ni de la formación que podía recibir, ya sea dentro o fuera de la casa, sino que la persona misma, como dice el refrán, ella misma pues logró salir adelante. Pero muchas veces, y este es el caso de Lid, el caso de Lid es que la Biblia le va a recriminar, ya lo vamos a ver después, que él en ningún momento interrumpió o, como dice algunas citas, en ningún momento fastidió o molestó a sus hijos. ¿Cómo se fastidia y cómo se molestan a los hijos? Por medio de la disciplina. Porque nos dice Hebreos que ninguna disciplina es motivo de gozo. Es que la disciplina es eso. Causa una molestia, causa un fastidio a nuestras vidas de jóvenes, pero sabemos que a la final eso va a traer sus buenas consecuencias. Y así vemos que él está hablando de una manera muy dócil cuando no era el momento. Él tenía que haberlos disciplinado desde hace mucho tiempo.
Y dice el versículo 24, no, hijos míos, no es bueno el rumor que estoy oyendo, porque hacéis pecar al pueblo de Yahvé. Versículo 25, si un hombre peca contra otro hombre, Dios arbitrará. Pero si alguno pega contra Yahvé, ¿quién arbitrará por él? Es una lógica. Está usando, está usando una lógica terrenal en el cual el asunto del juez. Si el Señor es el juez y el juez interviene en una disputa entre un hombre y otro hombre y ayuda a ambos, ¿ok? Pero ¿cómo Dios va a arbitrar si yo estoy pecando contra él? Yo voy a ser de una vez juzgado. Eso es lo que le está diciendo. ¿Quién me podrá defender en este caso? Cuando se pega contra Dios directamente, ¿quién podrá defenderme? Nadie puede defenderme. Y él está hablando de esta manera. Pero ¿qué dice la Biblia en el versículo 25? Pero ellos no escucharon la voz de su padre. Yo creo que él, si sus hijos le hubiesen obedecido en ese momento, se cae para atrás. No solamente en ese momento, nunca escucharon. O muy poco escucharon a su padre hablar. Pues Yahvé había resuelto hacerlos morir. Esto es interesante. Mientras tanto, el joven Samuel, versículo 26, mientras tanto, recuerden que mientras tanto es que mientras los hijos de Leví seguían pecando, seguían acostándose con las mujeres y oían a veces a su papá por allá, oían las quejas de los demás. Como los hijos cuando uno les habla, la mayoría de la gente le habla y los hijos ni le hacen caso. Y la mujer y la mamá o el papá desgastándose la lengua y los hijos no le hacen caso. Mientras tanto, el joven Samuel iba creciendo y era aprobado ante Yahvé y ante los hombres. Lo mismo que leímos en Lucas 2:52. Lo mismo. Mientras tenía Elí esta grave situación en su casa, que él también se la buscó, es obvio que vamos a estudiar el próximo miércoles con el favor de Dios. Vamos a seguir estudiando este capítulo de Samuel. Vemos lo trágico de lo que les va a suceder a ellos más adelante, porque todo lo que hacemos aquí lo vamos, de Dios lo vamos a pagar. Mis hermanos, vamos a continuar la próxima semana con el favor de Dios con 1 Samuel, capítulo 2. Bendiciones para todos. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal.